Que es muy importante, que lo estaba hablando Dayana. Como yo, por ejemplo, en noveno 2 estoy dando también, o sea, yo soy la docente de ética y de lengua castellana, lo mismo que con ustedes. Sin embargo, ustedes saben que en este momento nos está acompañando Mateo como practicante. Entonces, acabo pues de hacer el acuerdo con él, porque yo con noveno 2, ¿qué hago? Con noveno 2, ellos, por ejemplo, me presentan la actividad de lengua castellana. En este caso, yo esta semana empecé a ver las escuelas latinoamericanas. Entonces, por ejemplo, ellos me presentan este taller y como yo siempre trabajo la argumentación, la crítica, les pongo una pregunta, problema para que la analicen. Entonces, yo les estoy dando esa misma nota de lengua castellana en ética. ¿Y eso con qué fin? Con el fin de que a ustedes se les disminuyan un poco todos esos trabajos que están realizando y de trabajar de manera articulada lengua castellana y ética. Entonces ustedes, en este caso, no se van a acercar a el blog mío para realizar la actividad. ¿Listo? Simplemente yo voy a revisar las actividades de Mateo. Y ahí la última actividad, la última pregunta del taller, yo le voy a decir, le voy a pedir el favor a Mateo, que en el blog me ponga una pregunta o dos preguntas que yo realice articuladas a ese tema que estamos viendo. Y esas dos preguntas o una pregunta que yo realice, ustedes me la mandan por el WhatsApp o me la mandan por el correo. Listo. Quiero que esto quede claro porque, por ejemplo, acá, como decía Dayana, ya hay unas actividades montadas. Entonces aparecen las escuelas literarias latinoamericanas. Ustedes ya están trabajando esas actividades, esas escuelas latinoamericanas con Mateo. Entonces, la idea no es que ustedes vengan a realizar estas mismas actividades. Yo, por ejemplo, voy a trabajar con los novenos del Popol Vuh, voy a trabajar la literatura de la crónica y la conquista, y tengo ahí unas actividades planteadas, pero ustedes no van a acercarse a este blog para realizar las actividades, sino que la idea es que se acerquen al blog de Mateo. Entonces, que revisen ese blog de Mateo, porque al final va a aparecer como una parte donde diga, pregunta ética Julie. Entonces ustedes responden esa o esas dos preguntas que van a ir articuladas a ese taller y me las mandan por el correo o me las mandan por el WhatsApp. ¿Hasta acá comprendieron esta información? Sí, profe. Listo. ¿Esto con qué fin? Como ya les había dicho, con el fin de que ustedes tengan mayor tiempo de dedicarse a las actividades de lengua castellana y que yo pueda hacer esa parte de la articulación. Con noveno 2, por ejemplo, nos está yendo muy bien así porque ellos saben que se dedican 100% a la actividad y saben que ahí yo les estoy evaluando también ética. En ese caso va a ser lo mismo. Muchísimo cuidado, muchachos, con esas actividades también de ética, con las actividades que, como les digo, ya van a aparecer articuladas con Mateo, porque ustedes creen que me pueden mandar cualquier tipo de trabajo y ustedes saben que la exigencia conmigo no es así. Y se van a dar cuenta que todo va a estar articulado. Entonces, al estar articulado, entonces a ustedes ya les va a quedar muchísimo más fácil
realizar esas preguntas de ética que yo plantearé en su momento. Igualmente quería pues como hacerles esta aclaración para que ya entonces no verifiquen el blog de Mateo, el mío, perdón, no verifiquen mi blog, sino que se acerquen al blog de Mateo. Ya esas actividades serían específicamente de noveno 2 y de noveno 3, y ustedes en noveno 1 les va a aparecer en el blog de Mateo la actividad de ética. ¿Queda claro hasta el momento? Sí, profe. Listo, ahora pues como este espacio quería pues como hacer esas aclaraciones, otra vez muchachos como motivarlos para que continúen con los talleres. Hay varias personas que pues sí es una excusa, como siempre lo digo, puede ser válida, puede ser inventada, no soy quien para juzgar y te estoy poniendo el buen corazón y creyendo en el buen corazón de ustedes que tienen una excusa válida para no haber presentado el taller del género épico, donde trabajamos la clásica, la gaitana. Pueden también tener otra excusa para decirme, no, es que yo no hice el de retalla para trabajar el género epistolar porque estaba enfermo, pues mis papás se enfermaron, porque estoy cuidando a mis hermanos, un sinnúmero de problemáticas que se están presentando en este momento. Y en ese caso no soy quien para juzgar, ni para señalar, ni para decir es cierto o no. Eso no es lo que quiero. Lo único entonces que quiero con esto es que por favor, como están dando plazo hasta el 14 de septiembre para las actividades, entonces ustedes saben que hasta este viernes me deben entregar el de la oratoria y van a tener hasta el 14 de septiembre por si alguno de ustedes no me ha entregado alguno de los dos trabajos iniciales, los del mes pasado. Entonces, si alguien no ha entregado uno, no ha entregado ninguno de los dos, entonces la idea es abrir esa posibilidad para que ustedes se pongan al día, porque ustedes saben, estamos trabajando 2 actividades al mes, ya saben entonces, son 2 notas, que ya vamos entonces a trabajar el mes de septiembre, octubre, noviembre, ya en noviembre más o menos deben tener el año definido, entonces no quiero que ustedes se sobrecarguen y digan, ay, tengo que presentar estrategias de apoyo en español, en ética, en ciencias, entonces les voy a dar esa posibilidad hasta el 14 de septiembre para que se pongan al día con las actividades que tengan pendientes. Entonces, para que estén muy juiciosos con eso. También, pues, como a explicarles un poquito los que no me han presentado la actividad. Recuerden entonces que ustedes van a encontrar 3 discursos diferentes. Recuerden que habíamos hablado de los 3 tipos de códigos que se utilizaban en un discurso, que en este caso lo que ustedes deben analizar son los códigos prosódicos y los códigos kinésicos. Recuerden que los códigos prosódicos es el tono de la voz. Recuerden que los códigos kinésicos es el movimiento de las manos, es el movimiento corporal, es el movimiento del cuerpo. Entonces, para que ustedes analicen eso, veamos un pedacito de este. Que soy. Lo que tiene sentido es pensar, porque hay mucha gente joven, y si sos joven tienes que saber esto, la vida se te escapa y se te va minuto a minuto, y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces... Listo, vemos acá entonces a Pepe Mujica moviendo las manos, moviendo uno de los dedos, el dedo índice señalando, eso en ese caso sería un código kinésico, y el tono de la voz, que es alto, entonces sería el código prosódico, diferente por ejemplo a este de Luther King. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Listo, en este caso entonces, por ejemplo, vemos que ya
Luther King no está utilizando un código prosódico alto, que está utilizando un tono de voz más estándar, más tranquilo, más reflexivo. En su cara, por ejemplo, esos códigos kinésicos están muy presentes porque está su cara de tristeza, de dolor, por el racismo, por el apartheid, por el irrespeto que se le tiene a los afrodescendientes. Entonces vemos que son códigos diferentes, eso es lo que quiero que identifiquen. Más allá de decirme desde la parte de lengua castellana qué es el código prosódico, qué es el código kinésico, en este caso quiero que ustedes tomen posición al respecto. Si analizan todos los discursos, que identifiquen cuál es la tesis de cada uno. ¿Qué tienen en común? Ahí aparece el análisis del que estábamos hablando. ¿Cuál te pareció más impactante y por qué? Y en este caso, recuerden que el tema que ustedes escojan para hacer la oratoria es cualquier tema. Ustedes van a tener libertad de escogerlo. Puede ser un género musical, por ejemplo, atacar el reggaetón y decir que no es música porque no tiene ritmo. Ya ustedes sabrán cómo lo atacan. Otra persona, por ejemplo, puede decir, no, yo voy a hablar y voy a defender el reggaetón porque sí es música, porque se convierte en una manera de identidad de los jóvenes. Entonces ustedes van a tener esa libertad. Que van a hablar, por ejemplo, de un equipo de fútbol, lo pueden defender porque ustedes saben que en ese caso hay argumentos, porque tiene esos jugadores, porque ha ganado tantas copas, porque hizo esto, porque hizo aquello. Entran entonces a defender. Si van a trabajar ya temas más sociales, el aborto, la virginidad, el hecho de la elección de ser padres, el embarazo adolescente, la homosexualidad, la homofobia. Entonces, ustedes pueden escoger la variedad de trabajos. Y recuerden que pueden grabarlo en audio o lo pueden grabar solamente o hacerlo en video, como a ustedes les quede más fácil. Recuerden que las 3 primeras preguntas tienen un 50% de la nota y la última, que sería el discurso, en ese caso tiene el otro 50%. Ustedes saben que en este caso entonces serían 2 notas de las cuales ustedes se están jugando pues para este mes. ¿Alguno de los que están acá conectados tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Y por qué no habían hecho ese trabajo? ¿Cuál fue la dificultad? ¿Qué ha pasado? ¿Están desanimados? Me deja triste porque, por ejemplo, en los otros novenos la asistencia es de 20, 22 personas, el más poco siempre se conectan 19 y ustedes solamente 8 personas hay en este momento. ¿Qué está pasando? Si alguien quiere hablar, si alguien se quiere expresar, si alguien me quiere contar, es el momento. O si tienen alguna duda respecto a la información entonces que les brindé hoy. Alguien que active el micrófono y me cuente, o por el chat también lo pueden hacer si les da pena hablar. Profe, el cuarto punto es tema libre, ¿cierto? Sí, es tema libre, pero no, recuerden que es un tema libre, pero no es que ustedes vayan a buscar en Wikipedia el aborto y que ustedes me salgan diciendo, el aborto es la suspensión del embarazo. No, en ese caso ustedes me tienen que decir, plantear una posición. El aborto, considero que el aborto es algo negativo porque no, nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Listo, tratando entonces de trabajar esa parte y esa posición crítica sobre el tema. O también pueden hacer algo reflexivo. Si ustedes, por ejemplo, pueden hablarme del suicidio y decir, pues, algo así como manteniendo el tono del último discurso de Luther King, manteniendo el tono reflexivo, hago un llamado a que se respete la vida, porque la vida es sagrada, porque ya ustedes también lo pueden hacer en esa tónica, pero es un tema libre. No les voy a decir que tiene que ser este o aquel, no, en ese caso ustedes ya lo escogen. Recuerden que no debe ser mayor a 2 minutos. En 2 minuticos me deben plantear una posición y de hablar al respecto. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Ok, ¿alguien tiene otra pregunta? Y cuéntenme alguien que, si sabe algo, que
piensa el grupo? ¿Por qué son como tan desmotivados? ¿Por qué es tan poca la participación? Quisiera escucharlo, si alguien lo quiere expresar. Nada. Listo, muchachos. En este caso, entonces, este espacio era básicamente para hacerles esas aclaraciones. Entonces, recuerden que esta actividad la pueden presentar hasta el viernes, que pueden ponerse al día de las dos actividades anteriores hasta el 14 de septiembre. Y también les recuerdo que en este caso van a ustedes a acercarse al blog de Mateo para que verifiquen las preguntas que allí se van a plantear y que van a ser entonces articuladas con las temáticas que está trabajando Mateo, y van a estar entonces, y esas van a ser enviadas por WhatsApp o al correo. Yo creo que es más fácil el correo. Entonces ahí yo daré las indicaciones para que entonces revisen esto. ¿Queda claro? Sí, señora. Listo, entonces dejamos hasta acá. Recuerden entonces esa información importante. Yo igual la voy a compartir en el grupo para que el grupo tenga claridad de esa información. ¿Listo? Un abrazo para todos. Que estén muy bien. Si tienen alguna duda, recuerden siempre que estoy disponible por el WhatsApp. Y que la próxima clase, la próxima semana, ya no nos vemos, sino que nos vemos a la semana siguiente. ¿Listo? Listo, profe. Un abrazo. Feliz día. Chao, lo mismo. Chao.